¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la salud mental en el entorno familiar. Cómo manejar la situación cuando uno de nuestros seres queridos o familiares está pasando por un problema de salud mental. Lo primero que debemos de pensar es que la salud mental es una condición de cuidado como la salud física y que debemos de ir superando los estigmas para poder acompañar de una manera armoniosa a los familiares o a nuestros seres queridos, ya sea nuestra pareja, amigos o nuestros padres. E incluso saber cómo comunicar nuestras necesidades cuando nosotros somos quienes estamos pasando por un problema de salud mental. ¿Cómo podríamos definir un problema de salud mental? Lo podemos definir como una alteración de tipo emocional, cognitivo, de comportamiento que afecta los procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje o el lenguaje. Esta condición dificulta a la persona su adaptación al entorno social y cultural en el que se desarrolla, además crea una forma de malestar subjetivo. La mayor parte de los factores tienen una combinación biológica, psicológica y social. Por tanto, podemos darnos cuenta que el problema de salud mental no solo será una condición que aqueje a personas por cuestiones hereditarias o por cuestiones biológicas, será una situación o una condición que puede afectar a cada uno de nosotros de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo. En la época contemporánea, las enfermedades mentales se están intensificando. ¿Por qué? Por diversas razones, el aislamiento, la alimentación, la falta de descanso, los problemas psicosociales que vivimos, los problemas económicos. Ahora con la pandemia, esta situación también está agravando o incrementando los problemas de salud mental. Una de cada 4 personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. Esto es fundamental entender, porque a veces pensamos que los trastornos de salud mental son algo ajeno, que solo se atiende en hospitales de salud mental o psiquiátricos o como la gente antes conocía, manicomios. En realidad, la mayoría de los problemas de salud mental ahora se atienden de manera ambulatoria con medicación de un psiquiatra y con terapia psicológica también de orden ambulatorio. ¿Cuándo es cuando se requiere el internamiento? Cuando la condición es muy aguda y el problema pone en riesgo la salud física o la vida de la persona. Bajo esas condiciones es que se va a dar un internamiento. Fuera de ahí, gran parte de los trastornos de salud mental serán atendidos de manera ambulatoria. Esto es muy importante porque a veces tenemos un estigma también sobre la enfermedad mental. Dentro de los procesos que debemos tomar en cuenta es la medicación. En la actualidad, muchas familias tienen excesivos prejuicios sobre la medicación, que si los medicamentos son adictivos, que si te hacen más daño que beneficio. Obviamente los medicamentos, como cualquier proceso médico, tienen efectos secundarios. Sin embargo, haciendo un balance entre el beneficio y el costo que implica, en la mayoría de los casos veremos que van a proveer mayor beneficio que afectación. Otro factor importante es que los medicamentos psiquiátricos no son adictivos. Solo hay una rama muy específica de medicamentos que pueden desarrollar una dependencia física. Por eso es importante acudir con un psiquiatra especializado, porque estos medicamentos van a ser restringidos, incluso no los puedes comprar sin receta. Entonces, en ese caso, el psiquiatra va a hacer un acompañamiento terapéutico específico para que no se desarrolle una dependencia física al medicamento. Además, si acompañamos el tratamiento psiquiátrico con terapia psicológica, muy probablemente se disminuya la cantidad o se retire el medicamento en un menor plazo. ¿Cuándo se requerirán estos medicamentos que pueden generar dependencia en situaciones agudas? Hay medicamentos que por su farmacodinamia o el tiempo que tardan en hacer efecto, eh, requieren de un apoyo de estos medicamentos que pueden ser un poquito más, mm, no más adictivos, sino pueden generar dependencia en el organismo del paciente. Es ahí cuando generalmente se recurre a esos medicamentos, sobre todo con condiciones de ansiedad muy aguda, ideación suicida, entre otras condiciones.
pero cabe aclarar que la gran mayoría de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría no generan dependencia y van a generar mayor beneficio que afectación en los pacientes. Y que en la mayoría de los casos la medicación no se va a prolongar por toda la vida, excepto en condiciones muy agudizadas o en muy particulares. Pero en la mayoría de los casos, la medicación va a tener un periodo de intervención y si se acompaña de terapia va a ser mucho más efectiva y en la mayoría de los casos se reducirá el tiempo del proceso medicamentoso. ¿Cómo abordamos las enfermedades mentales o los trastornos de salud mental? Primero debemos darnos cuenta que no es algo diferente a otro tipo de condición, que no debemos de ser un estigma y que todas las personas estamos vulnerables en esa situación. Otro factor importante que debemos tomar en cuenta al abordar los problemas de salud mental es que actualmente prácticamente todos los tratamientos se dan en un abordaje comunitario, es decir, como les mencionaba hace un momento, de manera ambulatoria. Es fundamental no solo la medicación y la terapia, sino el abordaje y el acompañamiento que pueden hacer los familiares para poder acompañar y modificar las condiciones que llevaron a la persona a desarrollar ese problema de salud mental. A continuación hablaremos de algunos de los factores que pueden ser más complicados para una familia o para un familiar que acompaña a una persona que está pasando por una experiencia o un trastorno de salud mental. Lo primero que debemos de contemplar los familiares es generar empatía. Pero para generar empatía necesitamos comprender qué es lo que sucede con cada uno de los trastornos que padecen nuestros familiares. Porque en muchos momentos las reacciones exacerbadas, las reacciones de enojo, de irritabilidad por parte de nuestros familiares nos van a afectar emocionalmente. Y la problemática generalmente que sucede es que nosotros, los familiares que estamos alrededor, consideramos que esa reacción es personalizada, es un ataque personal, cuando no comprendemos que la condición que vive nuestro familiar tiene esos síntomas o esas manifestaciones. Lo primero que debemos de hacer es conocer a profundidad cuáles son las características y las posibles reacciones que va a tener nuestro familiar al padecer esta condición. Por ejemplo, saber que una depresión puede provocar que una persona no tenga la energía para levantarse. Entonces ahí ya no pensaremos que es alguien flojo, sino entenderemos que está pasando por una depresión severa que le está limitando su nivel de energía para desarrollar las actividades cotidianas. Por otro lado, podemos ver que una persona con problemas de depresión generalmente entre adolescentes y se presenta más entre el género femenino, va a tener problemas de irritabilidad. Entonces, en muchos momentos, bajo circunstancias cotidianas, podrán tener reacciones de enojo exacerbado o de constante molestia. En muchos momentos pensamos que es un problema nuestro, los familiares que estamos alrededor, nos molestamos con la persona, pero no estamos comprendiendo que es una manifestación convencional del problema que está enfrentando. ¿Cómo manejar esto? Porque hay una gran frustración por parte de los familiares porque a veces hacen su mejor esfuerzo, intentan acompañar al paciente, pero eso no da los resultados esperados. Por el contrario, a veces las intervenciones o las actitudes de los familiares incrementan el malestar o la irritabilidad de los pacientes que están teniendo un problema de salud mental. Lo primero que debemos de hacer es no tomarlo personal, poder motivar a la persona que busca una ayuda profesional, porque obviamente no lo hace con la intención de lastimar a los familiares, pero lastima la relación familiar. Y entonces, en este caso, creo que lo más conveniente tanto para la familia como para la persona que está sufriendo del problema de salud mental es buscar un apoyo adecuado y que juntos puedan salir adelante. Entonces, creo que la labor más importante del familiar es mantener una empatía, esclarecer ciertos niveles de límites. Y el siguiente punto es motivar a la persona a que busque una ayuda profesional. Esos factores van a ser fundamentales. Incluso, aunque el paciente ya está teniendo un apoyo profesional, habrá momentos donde se sigan replicando este tipo de situaciones.
Es fundamental entender que una enfermedad de salud mental, la gran mayoría, sobre todo cuando son intensas, muestran algo que se llama recidivancia, es decir, que tienen periodos de recaída. Y es ahí donde la familia necesita ser paciente y perseverante para comprender que no es que el paciente no le esté echando ganas o que no está haciendo un esfuerzo, sino que la condición misma en muchos momentos tendrá una manifestación subsecuente. Ante normalmente estas recaídas o estos regresos de las condiciones agudizadas van a ser momentáneas, sobre todo cuando se lleva un tratamiento y se tiene cierta estabilidad en las relaciones comunitarias y familiares. La recaída, lo más importante es no invalidar lo que ya se ha trabajado, sino darle continuidad a lo que ya se venía revisando y fomentar la motivación del paciente a permanecer en el tratamiento y a continuar con todas las medidas que han desarrollado. Otro factor importante dentro del cuidado o de la relación del entorno familiar cuando se está padeciendo un trastorno de salud mental es el tema de la empatía. Cabe mencionar que las personas que están pasando por un problema de salud mental van a carecer en muchos momentos de empatía hacia los familiares. ¿Por qué? Porque su dolor es tan grande que se focalizan todo en ese dolor y ya no pueden comprender que su esposo, que su mamá, que su hermano también sufren con eso que está pasando. Y esta falta de empatía del paciente puede ser comprensible, pero nosotros necesitamos ir trabajando para de manera amorosa y respetuosa irle mostrando a la persona que sí van siendo afectados. Porque lo que vamos a ver es que en familiares que están pasando por un problema de salud mental, la gran mayoría cuando no tiene un buen acompañamiento desarrolla alguna enfermedad física o algún trastorno de salud mental también. Entonces, no solo se enferma la persona que está teniendo el trastorno de salud mental, sino se desgasta todo el entorno familiar y se crea un espacio de sufrimiento. Es decir, no solo sufre quien presenta los síntomas, sino el resto de la familia también mantiene un sufrimiento. Otro factor importante a cotejar es que generalmente en una familia cuando aparece un paciente que tiene un problema de salud mental, no es el único que sufre de algún tipo de problema emocional. Generalmente el resto de la familia también tendrá problemas emocionales, solamente que esta persona tal vez en ese momento se sentía más vulnerable o más sensible o por sus condiciones biológicas desarrolló el trastorno. Entonces, será conveniente también ubicar cuál es la dinámica que tenemos en nuestro entorno familiar y si es posible también buscar apoyo, ya sea de terapia familiar o también de terapia individual para mejorar las relaciones en el entorno familiar o bien para atender las condiciones personales. Creo que lo más importante también es que esta empatía no se convierta en codependencia. Obviamente entenderemos que el paciente está pasando por un problema difícil, que necesita nuestro apoyo, que necesita nuestra paciencia, que necesita nuestro cariño. Eso es fundamental. Pero no debemos de sobrepasar esa línea y confundirnos con la experiencia del paciente que está pasando por un problema. Hay que saber que si él se siente mal o ella se siente mal, es una experiencia que le pasa a él o a ella y que nosotros somos personas independientes que nos podemos ver afectados emocionalmente, obviamente nos va a afectar, pero que no va a ser determinante para nuestro estado de ánimo. Necesitamos mantener cierta distancia para no caer en un proceso de codependencia que va a perjudicar no solo a nuestra salud física y emocional, sino también al proceso de recuperación de nuestro familiar que padece un problema de salud mental. Por tanto, la empatía y la empatía, que es esta parte de tomar cierta distinción de la otra persona, será fundamental para que nosotros podamos tener un proceso de recuperación. En mi experiencia, muchos de los familiares quieren que, o sea, sí apoyan a sus familiares, pero quieren que inmediatamente haya un cambio. Y generalmente los problemas de salud mental llevan un proceso. Entre más especializado y más apoyo de la familia y de la comunidad tengamos, el periodo de intervención será más breve.
pero requiere un periodo. No va a cambiar de una semana a otra o de un día para otro. Es un proceso que requiere persistencia sobre todo. Muchas veces ante la primer mejora, los pacientes abandonan tanto el tratamiento médico como el tratamiento psicológico. Y cabe mencionar que cuando sucede esto, en muchos momentos va a haber recaídas. Por tanto, la invitación que les hago es a que se documenten si ustedes saben que algún familiar está pasando por un problema de salud mental. Ahora en Internet hay un montón de manuales de información que les explican a los familiares detalladamente cuáles son los síntomas, cuáles son las manifestaciones, cómo podríamos acompañar. Y el siguiente punto es hablar sobre el tema y no forzar al otro a que cambie, porque claro que lo está intentando y está haciendo su mejor esfuerzo, sin embargo, a veces necesita un tipo de apoyo profesional y sobre todo un acompañamiento comprensivo por parte de la familia. Espero que este video sea de ayuda y que sigamos fomentando una sociedad con una mejor salud mental. Les mando un abrazo y espero que estén al pendiente. Les invito a que se suscriban al canal, a que hagan comentarios, a que pongan sus dudas y que esta comunidad de salud mental cada día vaya creciendo. Hasta pronto.